Nuevamente, hermanos, nos encontramos. Saludos cordiales. Nos alegramos mucho poder compartir con ustedes la lección número 17, que tiene como título Las recompensas de la sabiduría. Les amamos, felicitamos a los padres en este día y un abrazo bien caluroso para todos. Que el Señor los siga bendiciendo y llenando de mucha fortaleza en estos tiempos de crianza que cada vez se hacen más complejos. Precisamente estas lecciones de este mes se las queremos dedicar porque son lecciones de sabiduría que todo padre debe atesorar. La lección de hoy tiene como base Proverbios 8, del 8 al 14 y del 17 al 21. El texto para recordar dice: recibid mi enseñanza antes que la plata, y ciencia antes que el oro puro, porque mejor es la sabiduría que las perlas, y no hay cosa deseable que se le pueda comparar. Eso aparece en Proverbios 8, del 10 al 11. Nuestra lección tiene dos objetivos: ayudarnos a ver y comprender la relación entre lo que hemos venido estudiando sobre la sabiduría y el mensaje del Verbo encarnado. Y el segundo objetivo, invitarnos a ver la acción y presencia de la sabiduría, el Verbo de Dios, por las plazas y las calles, en la vida cotidiana y en los encuentros en ellas se dan. Esto debe incluirnos unos a otros, como miembros de la misma clase bíblica y de la misma iglesia, ayudándonos mutuamente en los caminos de la sabiduría. Y damos gloria al Señor que nuestra clase se extiende y que son muchas las personas que se pueden beneficiar a través de este medio. Y para todos ustedes va nuestra clase de hoy. El bosquejo para el capítulo 8 tiene 5 partes. Ese pedacito del 8 al 11 tiene una enseñanza bien especial. Comienza con una invitación a la sabiduría. Después sigue con lo que se conoce como el himno a la sabiduría. Luego, la tercera parte, la sabiduría como fuente de poder. Y le sigue la cuarta parte, el elogio a la sabiduría. Y finalmente, la quinta parte, el origen de la sabiduría. Dentro de el vocabulario nos dice la palabra sabiduría con letra mayúscula. ¿A qué se refiere? Veamos, dice: aunque se trata de una palabra harto conocida y ya hemos visto algunos de sus sinónimos en las lecciones anteriores, aquí empezaremos a darle un sentido de mucho mayor alcance. En Proverbios 8, la sabiduría se presenta no solo como una virtud o una meta en la vida, sino como el poder creador de Dios. En la iglesia antigua se llamaba a Jesucristo no solamente el Verbo encarnado, sino la sabiduría encarnada, puesto que en griego sabiduría es Sofía. La famosa catedral Santa Sofía en Constantinopla no estaba dedicada a una santa de ese nombre, sino a Jesucristo. La santa sabiduría de Dios, para recordarnos constantemente que la verdadera sabiduría es mucho más que una virtud que debemos buscar o un camino que seguir. Es Dios mismo en acción, el Verbo de Dios. En ocasiones, para subrayar ese punto, nos referimos a ella, como les dije, con la primera palabra mayúscula, sabiduría, escrito con letra mayúscula, la sabiduría de Dios. Bien, pasemos al texto bíblico. Los que tengan sus Biblias, los que tengan el leccionario, vamos a Proverbios capítulo 8, los versos del 8 al 10. Dice así la palabra del Señor: todas mis palabras son justas, no hay en ellas la menor falsedad. Para el inteligente y entendido, mis palabras son claras e irreprochables.
en vez de plata y oro fino, adquieran instrucción y conocimiento. Vale más sabiduría que piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Yo, la sabiduría, habito con la inteligencia y sé hallar los mejores consejos. Honrar al Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira. En mí están el plan y su realización. Yo soy el buen juicio y la fuerza. Yo amo a los que me aman, y los que me buscan me encuentran. Yo doy riquezas y honra, grandes honores y prosperidad. Lo que yo doy es mejor que el oro más refinado. Lo que yo ofrezco es mejor que la plata más fina. Yo voy por el camino recto, por las sendas de justicia. A los que me aman les doy su parte, lleno sus casas de tesoros. Elocuente, ¿verdad?, la palabra del Señor, pero sin arrogancia. La sabiduría explica que ella es eterna, igual que Dios, porque es una cualidad de la divinidad desde antes de la creación. Asimismo, vamos a escuchar el análisis de la lección por el hermano Richard López. Dios les continúe bendiciendo. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga a todos en este día una vez más. Nos encontramos juntos para discutir la lección número 17 que ya nuestra hermana Sandra nos ha introducido y cuya lectura bíblica también ya ella nos leyó. Es la lección número 17, es ya la tercera lección dentro del tema general de la sabiduría que vamos a estar viendo en este trimestre. Es la tercera, basada en el libro de los Proverbios. Hoy estamos viendo la lección número 17, como hemos dicho. El título, como ya se ha mencionado, la recompensa de la sabiduría, que se encuentra en Proverbios capítulo 8, los versos del 8 al 14 y del 17 hasta el 21. Es interesante las lecciones que hemos estado viendo acerca de este tema de la sabiduría y cómo hemos ido profundizando en cada uno de estos temas. Y es que el Señor nos da otra oportunidad de compartir esta poderosa palabra del Señor con cada uno de ustedes. Nuestra Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico en Santa Isabel, nuestras misiones de Ollas y Paso Seco, y aún más allá, nuestra denominación y todos aquellos hermanos que están al alcance de estos medios y que han estado siguiéndonos a través de estos domingos desde que comenzó la emergencia de esta pandemia que todos estamos sufriendo. Así que damos gloria al Señor por esta oportunidad. Para nosotros sigue siendo un placer, sigue siendo un disfrute poder sentarnos a estudiar y preparar estas clases. Pensamos en cada uno de ustedes, oramos para que el Señor nos ayude y les ayude a comprender, como dicen las lecciones, con sabiduría su palabra. Y también oramos por su bienestar, por su salud en este tiempo tan importante y tan, decisivo que el Señor nos ha permitido vivir. Así que vamos a seguir hacia adelante en el nombre del Señor. Como hemos dicho, la lección de hoy está en el capítulo 8, pero el capítulo 8 menciona algunos detalles importantes que también queremos señalar del capítulo 7. Estamos tomando la Biblia hebrea, el Tanakh, en esta hora para ver algunos versos de ese capítulo 7, para introducirnos entonces a la lección cuyo estudio está en el capítulo 8 de Proverbios. Dice el capítulo 7 de Proverbios: Hijo mío, cuida mis dichos y mis preceptos guarda contigo. Cuida mis preceptos y vive, y a mi ley cuida,
como la pupila de tus ojos. Átalos en tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, mi hermana eres tú, y pariente, al entendimiento llama. Para cuidarte de una mujer extraña, de una ajena, que sus dichos son salameros, porque por el ventanal de mi casa, por mi ventana, he observado y vi a los tontos, y he discernido entre los jóvenes, y a un muchacho falto de razonamiento, que pasa por la plaza junto al rincón de ella, y camino a la casa de ella dirige sus pasos. En la oscuridad del término del día, en la oscuridad de la noche y la tiniebla. Este capítulo 7 comienza dando consejos, como luego del capítulo 1 de los Proverbios vemos al escritor dirigiéndose a los jóvenes. Fíjense ustedes que desde el capítulo 1 nosotros hemos estado mencionando que el escritor de Proverbios primero está hablando de que la sabiduría viene de parte de Dios. Eso lo enfatizamos la semana pasada en la lección que vimos. Luego vimos cómo se aconsejaba al joven a seguir el consejo de sus padres, y luego cómo se le exhortaba a alejarse de las malas compañías. La semana pasada vimos cómo la sabiduría viniendo de Dios está exhortando al joven a que haga de su vida parte de la sabiduría. Y ya en este capítulo 7 está diciendo, mira, tienes que buscarla, tienes que anhelarla, y tienes que hacer de la sabiduría, o sea, de la misma palabra de Dios, como hemos estado enfatizando, parte de tu vida, de tal manera que la palabra de Dios sea la que te dirija. Ese fue el énfasis de la semana pasada, cuando insistíamos en que el proverbista está diciéndole al joven, mira, llénate de la palabra de Dios, y que sea la palabra de Dios tu mejor consejo y tu guía ante cualquier situación que tú puedas vivir. Ya en este capítulo 7 le dice, mira, haz de la sabiduría tu hermana, o sea, que te acompañe, que sea parte de tu familia, que sea parte de tu sangre. Es lo que está estableciendo el escritor cuando dice que sea tu hermana, que sea tu pariente cercano. Hazlo tuyo, que viva, camine y sea contigo uno solo. Prácticamente está diciendo el escritor de los Proverbios. Y luego comienza a decir por qué. Porque he visto cómo los necios, como los que tienen falta de entendimiento, se van detrás de esta mujer que los seduce, esta mujer que los llama, esta mujer que simplemente trata de que caigan a través de sus encantos, a través de su seducción. Y como en el capítulo 7 le dice, mira, no caigas, no seas tonto, porque ella lo que quiere es hacerte caer. Por lo tanto, ya desde el capítulo 1, ya hasta este capítulo 7, está exhortándonos a esos que tienen falta de entendimiento, a esos que tienen falta de experiencia, a que busquen en la palabra de Dios esa fuerza, esa ética que deben seguir, ese estilo de vida que deben seguir, de manera que no caigan ante las amenazas, las tentaciones y estas seducciones que el mundo va a presentarte, y que a veces por la falta de experiencia y ese impetuoso comportamiento que a veces tenemos cuando somos jóvenes, nos haga caer en error y en pecado. O sea, esa es la intención y el énfasis que hace Proverbios en el capítulo 7 y ya desde el mismo capítulo 2 que hemos estado mencionando. Ya a partir de este capítulo 8 vamos a ver cómo la línea de pensamiento va profundizando en términos teológicos. Y esta lección número 8 es hermosa, es muy rica,
porque comienza, de hecho, en su apertura, ya este capítulo 8, diciendo o haciendo una pregunta, o sea, ¿a quién le está hablando este texto? O sea, cuando uno analiza un texto, cuando uno está estudiando la palabra del Señor, uno debería comenzar a hacerse unas preguntas. Y hoy vamos a hacer ese tipo de preguntas, de análisis, para que todos vayamos estudiando el texto de acuerdo a cómo el texto, ¿verdad?, está escrito y a lo que el mensaje que quiere llevarnos. O sea, ¿a quién le está hablando este texto hoy? ¿O quién habla más bien? ¿Quién está hablando? La contestación es: la sabiduría es quien habla. O sea, fíjense que en los primeros capítulos se exhorta al joven y se nos exhorta a hacer de la sabiduría nuestro estilo de vida y que la sabiduría esté dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente. Aquí ya en el capítulo 8 es la propia sabiduría la que está hablando. Y dice que la sabiduría alza su voz en los lugares públicos, las alturas junto al camino, las encrucijadas junto a las veredas, las puertas, en las entradas de la ciudad. O sea que en todo momento la sabiduría, la palabra de Dios, la experiencia de una relación profunda con Dios comienza a hablarte para que en medio de tu vida cotidiana tú puedas dirigirte conforme a esas palabras llenas de esa sabiduría, de esa palabra del Señor que ha de dirigirte. ¿Qué hace la sabiduría con nosotros? ¿Qué hace contigo? ¿Qué hace conmigo? El texto dice que nos invita a aquellos que quieren seguirla. Fíjate que sigue el proverbista en todo momento haciéndonos una invitación a hacer de la sabiduría, que en este contexto y desde la semana pasada estamos diciendo que es la palabra del Señor, que sea nuestra forma de vivir y que la sigamos. ¿Y cuál es el mensaje que la sabiduría nos quiere llevar? Pues mire, la sabiduría nos da directrices, nos da instrucciones, y esas instrucciones vienen de parte del Señor. O sea, Dios mismo es quien nos da esas instrucciones. Y la sabiduría está en un lugar público, dice el texto. O sea, no se esconde, no pretende ocultarse. O sea, lanza simplemente una apelación a nosotros desde un lugar alto. Y esto es una costumbre, ¿verdad? En la antigüedad, cuando no había equipos de sonido, las personas se colocaban sobre un lugar alto para que su voz fuera llevada, diseminada por el viento, y más personas pudieran escucarle. Así que la sabiduría se está parando, dice el texto, en un lugar alto para ser escuchada, y apela al corazón en todo lugar, en las veredas, a las orillas del camino, que son las encrucijadas, en la misma entrada de la ciudad y en todo lugar público, dice el texto, para que no tengas excusa. O sea, en todo lugar el testimonio de la palabra de Dios va a estar presente para que tú te dejes llevar, guiar por ella. Es ahí la insistencia y de cómo abre el capítulo 8 del libro de los Proverbios, haciéndonos esa exhortación. El texto también nos menciona que la sabiduría, ya en esos versos 8 al 10 que son parte de la lección de hoy, que la sabiduría debe ser preferida por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa que pueda estar delante de nosotros, la sabiduría debe estar por encima. O sea que nuestra insistencia en esa búsqueda debe ser una donde apartemos cualquier otro deseo que podamos tener y nos llenemos de la presencia de Dios a través de su palabra. O sea, los productos de la sabiduría, lo que se nos promete a través de la palabra del Señor, cuando hacemos de la palabra del Señor nuestra forma y nuestro estilo de vida. ¿Qué nos promete el libro de Proverbios en ese capítulo 8?
Pues mira, nos dice que vamos a tener autoridad, vamos a ser llenos de autoridad porque recibiremos la misma autoridad de Dios a través de su Espíritu Santo. Nos habla de que recibiremos la justicia y la capacidad de discernir con justicia. Dice que recibimos riquezas, no necesariamente monetarias, sino en todo el sentido amplio de la palabra, ricos en conocimiento, ricos en sabiduría, ricos en misericordia, en compasión. Recibiremos honra y sobre todo nos convertiremos en gente recta, en personas rectas. O sea, todo eso acompaña a quienes hacen de la sabiduría su estilo de vida. Y el pasaje del capítulo 8 nos habla precisamente de cómo a través de adquirir y hacer nuestra esa sabiduría, Dios nos da de todo esto. Así que este capítulo 8 nos habla elocuentemente y habla la sabiduría de manera espontánea. Pero dice algunos comentaristas sobre este pasaje, dicen la sabiduría habla, pero habla sin arrogancia. La sabiduría habla, explica y dice, mira, yo soy eterna, al igual que Dios. Y la sabiduría comienza entonces en este capítulo 8 a mostrarnos algo bien importante que esta lección quiere traernos. Y es que la sabiduría es igual a Dios. O sea, tiene divinidad, tiene el mismo alcance divino. Y habla este texto que la sabiduría, que es la palabra del Señor, con Dios crearon las cosas. Vamos a ir poco a poco en esto, para que vean cómo se va atando el Antiguo con el Nuevo Testamento. Así que la sabiduría está argumentando que debe ser escuchada por su antigüedad. La sabiduría en este texto está diciendo, soy tan antigua y tan eterna como Dios. Así que debo ocupar un lugar especial porque yo soy parte de los planes del Señor. Soy parte de los planes de Dios. Así que vemos a la sabiduría en este momento, a la altura de este capítulo 8, personificándose. Y es que en esta lección nosotros vemos cómo la sabiduría se adquiere un carácter de encarnación. Entonces vemos la encarnación del Verbo de Dios. Y eso de la encarnación del Verbo de Dios ya es el tema central de la fe cristiana. El capítulo 1 de Juan precisamente habla y abre ese evangelio diciéndonos que Jesús es el Verbo de Dios. Es interesante, muy interesante, porque cuando nosotros estudiamos en la palabra que Juan utiliza en el capítulo 1 de su evangelio, es la palabra logos. La palabra, hablar de logos. Pero el femenino de la palabra logos es Sofía. Y Sofía significa sabiduría. Así que fíjense ustedes que en el capítulo 8 del libro de Proverbios, la sabiduría se personifica y habla de que es una con Dios y que su antigüedad hace meritorio que se le escuche porque ella junto a Dios crearon. Eso es lo que está diciendo el capítulo 8 de los Proverbios, y cómo entonces en un paralelo vemos en el capítulo 1 de Juan, cómo Juan dice que en el principio era el logos, o sea, el verbo, como se traduce en Reina Valera. En el principio era el logos, pero el logos
es el Sofía, o sea que en el principio es la sabiduría. Y la sabiduría o el Logos estaban con Dios porque el Logos o el Verbo era Dios. Así que la sabiduría entonces la encontramos tras de toda la obra creadora de Dios. O sea, es entonces como la palabra poderosa de Dios, el Verbo que se encarna en Cristo, es la sabiduría personificada en el capítulo 8 de Proverbios y viene a ser para nosotros Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y es que el Logos es la palabra. ¿Y qué es la palabra? Hermanos y amigos que en este día, esta mañana nos han de escuchar y en el momento en que escuchen esta poderosa palabra de Dios, el proyecto de Dios es el Logos. O sea, la palabra hecha carne es el proyecto de Dios. Para Juan, ese proyecto de Dios existía antes del principio de todas las cosas. Existía desde antes. ¿Por qué? Porque es Dios. Juan lo dice de esa manera. O sea, en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios porque la palabra era Dios. Así que se dirige a Dios porque es el proyecto de Dios. En la creación, Dios comunica su vida al crear al hombre. Esto es tan fascinante, es tan profundo y tan real en la vida. Cuando nosotros vamos al Génesis, nosotros vemos a Dios creando por la palabra ex nihilo, o sea, de la nada. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y siguió creando así el firmamento y dijo, produzca la tierra, hierba, toda clase de frutos y de árboles, que existan los animales, y existieron los animales, y finalmente tomó un poco de tiempo para formar del polvo de la tierra, en esa figura poética tan hermosa del Génesis, al hombre. O sea, tomó tiempo, con cariño, con amor, le dio forma a lo que él le iba a dar, una vida especial, porque ya había vida en el mundo. La vegetación tiene vida, los animales tienen vida, pero aquí tenía una forma de vida distinta, porque iba a ser su imagen y su semejanza. Y así, de esa forma que él combinó con el amor de su corazón y de su espíritu, lo levanta, sopla en su nariz, dice la Escritura, aliento de vida. Así que el soplo de Dios, que es la misma palabra de Dios, vino a hacer que el ser humano sea parte de Dios en su espíritu por el soplo de vida que Dios nos dio en la creación. Así que somos parte de Dios mismo. Por eso es que Él le dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y el Salmo 8 dice, lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria. Wow, santo el nombre del Señor. Así que Dios en ese momento de la creación comunica de esa forma la vida de Dios a través, al crear al hombre, a través del Espíritu que nos dio, al soplar en nosotros ese aliento de vida. Ahora en Juan ese Logos, esa palabra de Dios, es el proyecto salvífico de Dios, es el vehículo de la voluntad del Padre, de la voluntad de Dios para reconciliar la creación con el Creador. Por eso Cristo manifiesta el ser de Dios. Cristo es el amor de Dios hecho hombre para regalarnos la salvación a ti y a mí. Y ahí la importancia, por eso es que Proverbios viene aconsejándonos acerca de hacer de la
sabiduría. Y ya hemos aprendido hoy que es el logos, sabiduría femenino del logos, de la palabra. O sea, haz tuya la palabra de Dios, que la palabra de Dios te acompañe en todo momento, porque esa palabra de Dios que se encarna en el proyecto salvífico de Dios, que es Cristo Jesús, es la voluntad perfecta de Dios, manifestando el amor de Dios por ti y por mí. Porque de la misma manera en que Dios tomó tiempo para crear en la creación un ser distinto, un ser pensante, un ser racional, que pudiera alabar al Señor, que pudiera dirigir una alabanza y una adoración al que lo había creado. De esa manera, aunque sabemos la ruptura del hombre, ahí en su amor infinito, Dios entonces hace todo un plan y desarrolla este plan a través de la historia en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, para que ese proyecto de salvación personificado en Cristo, y que Juan le llama el Logos, la palabra, se manifieste a nosotros a través de su palabra directa en nuestro corazón, y así nosotros podamos volver a Dios, reconciliándonos con Dios. Hermanos, esto es tremendo. Por eso la palabra, por eso sabiduría en el contexto de la lección de hoy se da a conocer, y Juan dice se da a conocer como luz, una luz que se difunde, una luz que ilumina. Por eso el Evangelio dice que una luz no se puede esconder debajo de una mesa. O sea, usted no pone un candelabro o un candelero debajo de la mesa, sino que lo pone en un lugar alto, de manera que ilumine a todos los que están en la habitación. Entonces Juan establece que Cristo, que es la luz del mundo, es quien viene a iluminar nuestra existencia a través de su palabra, de su presencia, de su amor redentor y reconciliador, que Dios en su misericordia preparó para que a través de su palabra, sabiduría, a través del Logos, Cristo, pueda llegar hasta nosotros y nosotros nos pudiésemos encontrar con Dios nuevamente. Así que la palabra del Señor en este día, en esta hora, a través de esta lección, y haciendo el paralelo con el capítulo 1 del Evangelio de Juan, nos interpela. O sea, la palabra nos exige en este día una respuesta. Y en el proyecto de Dios, el Logos, la palabra, que es la voluntad creadora de Dios, aspira a alcanzar, ¿verdad? Que nosotros alcancemos la plenitud de la vida que está contenida en Cristo, para hacer que la vida de Cristo y la palabra de Dios, que es la sabiduría de la que el capítulo 8 y desde el capítulo 1 de Proverbios venimos hablando, sea la norma para ti y para mí. O sea, Dios en Cristo Jesús nos ofrece plenitud de vida. El pleroma, o sea, la totalidad, como dice el apóstol Pablo en Colosenses. El pleroma de Dios, o sea, la totalidad de la existencia misma de Cristo, habita en nosotros a través de su palabra, y que esa sea la norma de nuestra vida. Eso es lo que el proverbista, lo que Salomón en estos primeros 8 capítulos nos está exhortando a seguir. Eso es lo que Juan nos dice cuando abre en el preámbulo de su evangelio, diciendo que Cristo es esa palabra, es esa Sofía, esa sabiduría que Dios trae al mundo a través de su propia encarnación, para que tú y yo nos reconciliáramos con Él y seamos felices. O sea, lo que estábamos diciendo en esta mañana, en este día,
es que solo Jesús puede revelar a Dios con perfecta claridad. Porque solo Cristo ha compartido una intimidad con Dios. De tal manera que entre Cristo y Dios no habían secretos, no habían desacuerdos. Por eso es que Cristo puede presentarnos a Dios. Por eso es que Cristo, la palabra de Dios encarnada, puede hacernos volver a Dios y puede presentarnos al Dios verdadero, porque Cristo y Él son uno, y en esa intimidad perfecta, sin secretos, sin desvaríos, sin desacuerdos, Cristo puede presentarnos al Dios verdadero y una vida correcta, porque Él es la personificación de la palabra, que es Dios, que nos lleva a ser perfectos en Él. Bendito sea su nombre. Así que Jesús ha venido a la tierra. Jesús es el Logos. Y ha venido a la tierra. Y Jesús es la mente de Dios en forma humana. O sea, William Barclay en su comentario del Evangelio de Juan lo presenta de esa manera. Jesús es la mente de Dios en forma humana. Eso es el Logos. Esa es la sabiduría que nos está presentando la lección en este día. Así que, ¿qué es Jesús entonces? ¿Qué es Jesús? ¿De acuerdo? ¿Y qué es la personificación de la sabiduría conforme al capítulo 8 de la lección que estamos viendo en el paralelo con el capítulo 1 del Evangelio de Juan? ¿Qué es la palabra? Ya hemos dicho que la palabra es Jesús. ¿Y qué es Jesús entonces? Jesús entonces es la plenitud de la vida. En Jesús tenemos plenitud de vida. ¿Por qué? Porque nos acercamos al Padre, que es el Creador. Y apegados a Dios, que es el Creador, quien nos dio la vida, entonces tenemos una vida plena en Él, donde podemos tener confianza, donde podemos vivir sin temores, aunque este cuerpo se enferme, aunque las preocupaciones nos puedan molestar en algún momento de nuestra vida, sabemos que somos plenos, estamos llenos de la presencia de Dios, que es la palabra a través de Cristo encarnado en el mundo y que nos dejó a través de la Escritura para que a través de ella le conociéramos. Cristo es la verdad de Dios. El mismo Evangelio de Juan nos dice: Cristo es la verdad y es la vida. Es la verdad. ¿Por qué? Porque su palabra es la verdad. Y a través de la verdad de Dios, que es Cristo y su palabra, nosotros podemos vivir una vida íntegra. ¿Por qué? Porque la verdad es quien nos va a guiar. Y nos guía en todo momento y cada día de nuestra vida. ¿Qué es Cristo? Es el dador del Espíritu. Juan dice que en Cristo somos hechos hijos de Dios. Ese capítulo 1, hermano, es que el capítulo 1 de Juan es algo tan profundo, tan tremendo. O sea, es un resumen tan espectacular de la obra de Cristo y de Dios en su misericordia para con nosotros, que también en ese capítulo 1 nos dice que nos dio Cristo nos dio la palabra, el poder de ser llamados hijos de Dios, porque al darnos su Espíritu nos hace uno con Él, y al hacernos uno con Él, entonces somos hijos de Dios. Somos herederos del reino, porque en Cristo somos hijos de Él. Eso también lo establece Juan. ¿Qué más? Cristo es la expresión de la intimidad con el Padre. Una intimidad que el Padre quiere tener contigo y quiere tener conmigo. Una intimidad que comunica a través de su palabra y que el Padre desea para todos y cada uno de nosotros. Eso es la sabiduría. Eso es la palabra.
Eso es lo que la lección hoy nos quiere dejar a cada uno de nosotros. Y aprovecho en este día para que todos los padres que escucharán y verán este mensaje, esta clase, sepan que no hay mejor forma de criar a nuestros hijos que en el temor de Dios. No hay mejor satisfacción, no hay mayor orgullo, no en los títulos, aunque nos alegramos de que alcancen victorias académicas. Bueno, yo doy gracias a Dios porque he celebrado con los míos triunfos académicos en ambos varones que Dios me dio. Pero más que eso, yo disfruto más las discusiones, los conversatorios teológicos que podemos tener de vez en cuando. A veces cuando traen inquietudes o cuando traen alguna idea y la traen y yo comienzo a discutir con ellos y comienzo a desarrollar un pensamiento conforme a algo que ellos traen, una inquietud o algo que escucharon o algo que estudiaron, y cómo podemos concluir basado en la palabra del Señor lo que es correcto y lo que es desviado. Y eso sí que es motivador. Cuando uno puede discutir, uno puede profundizar con los hijos las enseñanzas que desde pequeños se le dieron y que ahora en muchas ocasiones ellos nos enseñan a nosotros. No hay mayor satisfacción, no hay mayor recompensa, ni hay mejor regalo que servir al Señor y que sus hijos también le sirvan. Disculpen que me conmueva, pero eso es lo que la palabra hace en nuestras vidas. Eso es lo que le dejamos como legado a los hijos nuestros. Felicidades, padres. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y sobre todas las cosas, lo mucho o el mucho tiempo o el poco tiempo que Dios nos dé de aquí en adelante a nosotros, podamos disfrutarlo en familia, temerosos, adorando, alabando al Señor y aprendiendo de su palabra. Dios les guarde en este día. Excelente, interesante lección que hemos tenido en esta mañana. Gracias al hermano Richard, Dios le continúe bendiciendo. Así que tenemos un resumen bien especial para ustedes y el primer punto del resumen dice: todo esto les da especial sentido a dos aspectos de la sabiduría que vimos en lecciones anteriores. El primero de ellos es la sabiduría en las calles, la sabiduría en las plazas, la sabiduría en los caminos y en las puertas de las ciudades. ¿Para invitar a quién? A los necios, a los insensatos, a los ingenuos a seguir la sabiduría. Esto se ve después en la vida de la sabiduría encarnada, Jesucristo, quien va no solamente a lugares religiosos, sino y sobre todo a las calles, aldeas de pescadores, casas de fariseos y los publicanos. El segundo aspecto de la sabiduría que vimos en las lecciones anteriores y que ahora cobra importancia particular es la sabiduría. Se ha comportado siempre con el mismo amor con que se comportaría su encarnación, llamando repetidamente a los pecadores y a los perdidos. El insistente amor de Dios
que se manifiesta en el constante llamado a la sabiduría en Proverbios. Se manifiesta en la vida de Jesús entre los pecadores. Hermanos, si tú recibes esta clase y como dice el pastor, recomiéndala, pásala y compártela para que muchas personas la puedan también recibir, especialmente este mes donde, ¿verdad?, la figura principal para el mundo es los padres, el Día de los Padres, etcétera, etcétera. Y estos padres tan abnegados, trabajadores, padres desesperados por tener todas las cosas para su familia, padres de excelencia que buscan al Señor, pero también hay padres bien desesperados buscando guía, buscando dirección, buscando ayuda, buscando alguien que le pueda dar un buen consejo. Regálele estas lecciones de sabiduría que se las va a agradecer. La palabra no retorna atrás vacía. Finalmente les quiero invitar a hacer la oración que aparece en los leccionarios. Si quieren hacer la suya también, repítala conmigo. Vamos a compartir esta oración en el nombre del Señor. Hasta aquí la lección y que Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias, Dios nuestro, porque desde el principio de los tiempos tu sabiduría nos ha estado llamando e invitando a seguirte. Gracias porque en la plenitud de los tiempos esa sabiduría se encarnó en la persona de Jesús. Gracias porque en los difíciles tiempos en que vivimos, tu sabiduría, por el poder del Espíritu Santo, nos acompaña y nos dirige. Gracias porque al final de los tiempos, esa misma sabiduría nos dará la bienvenida a tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. En el nombre de Jesús oramos. Y le damos las gracias por su atención. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo.
diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Ser como yo, quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame